Mi nombre es Diana García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios, donde estamos todos los miércoles de 8 a 9 trayéndole cómo recibir tu sanidad. La sanidad ha sido ya pagada y ha sido dada y estamos enseñándoles cómo recibirla para que tú camines en salud divina. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te adoramos, te bendecimos, te entregamos este programa a ti, Espíritu de Dios. Tú eres el verdadero Maestro, así que todo está en tus manos, Espíritu Santo. Saca de nuestro interior lo que ellos necesitan oír y te damos gracias, Señor, por todas las sanidades y milagros y prodigios que tu palabra, así como es enviada, las personas reciben. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy está Amén. Claudia conmigo. Gloria a Dios. Estamos hablando sobre la sanidad. De nuevo. Amén. De nuevo. Así que gloria a Claro. Dios. Claudia. Es que es importante, es lo que es el ministerio de Jesús, es lo que es la medicina de Dios, así que eso es vital en esto. Sumamente importante porque Jesús enseñaba, predicaba y después sanaba. Amén. Por eso es que es importante que oigan las enseñanzas. Porque Así la es. palabra, que es Jesús, es lo que sana. Eso Amén. es lo que hace que esa sanidad que fue pagada hace 2000 años atrás se manifieste en tu cuerpo físico. Así es. Quería tocar, Claudia, un poquito las leyes principales espirituales para que ellos sepan cómo recibir la sanidad. La semana Así pasada es. tocamos Proverbios. Sí. Vamos a tocar hoy Marcos 11, del 22 al 25. ¿Quieres leerla? Sí. Y respondiendo Jesús les dijo, tened fe porque de y ha hecho lo 25 es muy importante, porque dice, y cuando estés orando, que perdonad. perdonad. En otras palabras, si no perdonas, todo lo que ella leyó, nada va a Así ocurrir. es. Esa es una ley que funciona si la usas correctamente como dice ahí. Así es. Yo la he usado mucho cuando he tenido un ataque de enfermedad. Y quería tocar Isaías 53, 4, 5. Porque ese pasaje me impactó a mí cuando yo estuve con ese ataque de cáncer. Y dice, ciertamente llevó él tus enfermedades y cargó tus dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí vemos la redención completa. Así es. Se llevó nuestras enfermedades, nuestras iniquidades, nuestros dolores, nuestras transgresiones, nos dio paz y lo más importante, ¿cuál es? Por cuya herida fuimos y fuisteis sanados. En otras palabras, ya eso ha sido pagado, ya la sanidad ha sido dada, es tuya, es parte de tu herencia, pero con Dios está su parte y tu parte. Así es. Y muchas veces no sabemos qué tenemos que hacer para recibir esa sanidad, y eso es lo que queremos tocar hoy aquí. Y esa palabra siempre me impacta porque es una palabra de pacto, ciertamente, seguramente, libre de error, es cierto, no hay duda, no debe haber duda en tu corazón o en mi corazón de que Jesús se llevó las enfermedades. Y en Marcos lo dice. En Marcos dice, de cierto os digo, de nuevo la palabra cierto, que es palabra de pacto, amén. Que hay seguridad. Cuando Jesús decía de cierto, y lo decía 2 veces, wow, Yes. no puede haber duda. No puede haber duda que ciertamente Él llevó. se llevó. ¿Y quién hirió a Dios? Fue Dios. ¿Quién hirió A Jesús fue Dios, Padre. Lo abatido, herido y azotado por Dios. ¿Por qué? Porque Él vino como nuestro sustituto. Así es. Y en esa escritura de Marcos dice, si no dudares en tu corazón. La duda es algo Si no dudares, que si te no quita la fe. creyeres que será hecho lo que dices. Porque dice, si dijeres, es como poner
autoridad a la palabra. Bueno, claro, porque decir tú estás estableciendo porque tu lengua está conectada a tu espíritu. Amén. Y eso es lo que pasa, que nuestras palabras, toda palabra que sale de nuestra boca, llega a nuestro espíritu. Amén. De la abundancia del corazón, habla tu boca. Así es. Y la gente no entiende eso. Y lo importante que es llenarte de la palabra de Dios para que de esa abundancia de palabra es cuando va a salir de tu boca. Y no solo eso, cuando tú te llenas de la palabra de Dios, vas a hablar las palabras de Dios. Y eso es lo que hace que la fe se desarrolle a un nivel alto. Y el poder de Dios Y el la poder unción de Dios, de la palabra. y el poder de Dios. Amén. Jesús sanaba a toda persona que venía a oírlo. Así es. Decía, y fueron a oírlo para ser sanados. Tenían que oír la enseñanza, tenían que oír la prédica para después recibir la sanidad. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y oír, y oír la palabra de Dios. Y la fe es una ley. Así es una ley espiritual. Amén. Que siempre funciona. Leyes funcionan. Vemos las leyes físicas, Claudia. Así es. La ley de matemática funciona. La ley física, la ley de gravedad. Funciona. Igual que las leyes físicas funcionan, las leyes espirituales también funcionan. Fueron establecidas desde antes de la fundación del mundo y eso es cómo funciona y cómo Dios dice el reino de Dios, que funciona su reino, y Jesús vino a enseñarnos ese reino. Sí, y hay leyes para sanidad, hay leyes para prosperidad, las leyes de fe, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del pecado y de la muerte. Todas esas leyes funcionan cuando tú las pones por acción. Y te pertenecen todas las leyes que tienen que ver con el reino de Dios. Amén. Porque tú fuiste trasladado a ese reino si tú recibiste al Señor. Así es. Así que gloria a Dios gloria por eso. A Dios. Amén. Bueno, hoy queríamos hablar de dos pasajes de leprosos. ¿Por qué? Porque el leproso en ese tiempo significaba pecado. Era asociado con el pecado. Y es igual que la mujer del flujo de sangre la semana pasada, que tenía que decir, yo soy inmunda, el leproso también. Sí. Y tenía que ser separado, tenía que ser sacado de la ciudad, porque la lepra pensaban que se pegaba. Y es tan importante ver qué hicieron esos leprosos. Vamos a tocar primero la sanidad del leproso que está en Mateo. Y esa misma historia está en Lucas. ¿Quieres tocar la de Mateo? En Mateo 8:1 dice la palabra: cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Pero mira, Lucas es más específico, porque Lucas era médico. Y dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, Claudia, de la cabeza a la planta de los pies, la lepra lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra, se tiró en el piso y se puso así. Adorarle, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces Jesús, yo me imagino que Jesús se tuvo que arrodillar porque este hombre se acostó así en el piso para ponerle la mano. Porque dice, entonces extendiendo Jesús la mano, le tocó. Nadie había tocado a este leproso seguramente por años. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar separado. Y estaba lleno de lepra, a punto de morir. Quiero ser limpio, le tocó diciendo, y te dice a ti, quiero ser sano. Amén. Quiero, recibe tu sanidad que ya ha sido pagada y ya ha sido dada. Amén. Es como que yo ahora te regalo un regalo y tú lo tomas. Así es como tú tienes que tomar la sanidad con tu espíritu, en lo espiritual, tomando, diciendo yo lo creo, yo lo tomo, yo tomo mi sanidad, eso es para mí. Y entonces, y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó a que no le dijese a nadie nada, sino que le dijo, muéstrate al sacerdote. ¿Por qué le dijo eso? Mira las leyes del leproso.
Yo una vez estudié esto, Ujú. porque yo quería saber por qué estas leyes. Fíjate que él le manda que fuera sacerdote. Así es, como era la ley de Moisés. Y mira lo que él tenía que llevar. Él tenía que llevar 2 avecillas vivas y limpias, Sí. madera de cedro, grana o hisopo. Matar una de las avecillas en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Todo eso tiene que ver Wow. con la cruz Sí. y con la sangre. Toma la avecilla limpia y viva, el cedro, la grana y el hisopo, los moja en sangre de la muerta, de la avecilla De la muerta, avecilla muerta. sobre aguas corrientes. Hisopo es fe, ¿sabes eso? Que El his- hisopo es como es fe. cuando pusieron la sangre. Rociará al que era leproso 7 veces el número de Dios y lo declarará limpio y suelta la avecilla viva en el campo. Lo que más me impacta de todo esto es que se tenía que lavar los vestidos, se tenía que quitar todo el pelo de su cuerpo, las cejas, todo. Se tenía que Quitar que todo quitar el pelo. todo lo que tenía que ser, y moraba fuera de su tienda o de su casa 7 días. Pero mira, esto es lo que me impacta. Toma el sacerdote un cordero y lo ofrece por la culpa con aceite y degolla al cordero y toma la sangre de la víctima y la pone en el lóbulo de su oreja derecha, del que se purifica, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Pero después pone el aceite. Primero, antes de que el aceite es tipo del Espíritu Santo, antes de que él pusiera el aceite tenía que la sangre limpiar. Así es. Wow, tremendo. Toma el aceite y lo pone en el lóbulo de la oreja derecha sobre esa sangre que puso, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho encima de la sangre. Wow, tremendo. El Espíritu Santo no podía venir a morar en el hombre hasta que no recibiera a Jesús, porque la sangre tenía que limpiar al hombre para que viniera el Espíritu Santo, que el aceite es tipo del Espíritu Santo, Sí. a morar en el hombre. El hombre estaba sucio. Estábamos sucios, llenos de pecado. Está todo envuelto aquí. Todo está envuelto. Está la sangre, Esto es tan está tremendo. el agua, que es la palabra, que lo limpia, y el está agua. el aceite, Y está el aceite, que es que es el Espíritu Santo. el Y esos Espíritu tres Santo. dan testimonio Sí. aquí en la tierra. Entonces, vemos cómo es la tipología Cómo de la funciona enseñanza todo, y cómo sí. funciona y cómo Jesús funcionaba y obedeció la ley y cumplió. Y cumplió. Y por eso algunas veces tenemos que estudiar el viejo pacto, porque es una sombra de lo que iba a ocurrir. Wow. Y yo cuando yo estudié eso, hace como 20 y pico años que yo estudié eso, pues yo quería saber por qué tenía ese leproso, que era tipo de pecado. Y lo que significa esa palabra lepra es golpe de Dios. Es como diciendo, Dios se separó del hombre cuando pecó, es como un golpe de Dios. Y hasta que ese hombre no fuese limpio, no podía entrar de nuevo en el campamento. Y es impactante que Jesús le dice, sé limpio, ve. Y Ve al sacerdote. Y él camina en esa palabra, en fe, creyendo que esa palabra lo limpia y va hacia la purificación, sabiendo que ya es limpio. Y que iba a llevar, iba a comprar todo lo que tenía que comprar, llevárselo al sacerdote. Aún quizás que no se había visto completamente, aunque dice que inmediatamente se vio, pero inmediatamente la lepra se fue. Pero eso fue un milagro. Un milagro. Pero vamos a ver el de los 10 leprosos. El de los 10 leprosos que van caminando. 17 del 11 al 15, porque estos no se sanan hasta que no van caminando. Dice en Lucas 17, 11 al 15, dice, yendo a Jerusalén, Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, te quiere decir a ti que la sanidad muchas veces no es instantánea, sino que trabaja la palabra como medicina. En camino, cuando obedecieron,
Miren lo que dice aquí, Mientras iban, fueron limpiados. id, obedece, acción. Una orden. Acción, Sí. mostrarse a los sacerdotes, de nuevo a los sacerdotes, Exacto. Jesús vino a cumplir la ley. Así es. Tenían que ir a los sacerdotes, tenían que pasar por ese proceso de las Sí. avecillas, del agua, Amén. todo del aceite, de los 7 días separados, todo eso Todo. tuvieron Todo. que pasar, pero sigue leyendo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, Como el otro le como el pone, otro, adorándole, Adorándole. dándole gracias. Y este era samaritano. que era odiado por los judíos Ni y odiaban siquiera- a los judíos. Ni siquiera era del pueblo de Israel, que es a Ujú. quien vino Jesús a sanar. Sigue. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. Esa palabra Salvado. salvado es whole, completo. Completo. Que si le faltaba un dedo, un pedazo de nariz, que era lo que más atacaba Porque primero al comía leproso, la piel. ya fue restaurada porque él regresó a dar gracias. Los otros leprosos, si le faltó un dedo, se quedaron sin el dedo, porque no vinieron a dar gracias. Fueron sanados. Pero la lepra se va comiendo tu cuerpo. Sí. Y cuando esa persona tenía lepra, era como ya lo consideran como muerto. Sí. Porque es tipo de pecado, que uno está muerto espiritualmente mientras uno no recibe a Cristo. Por eso es que todo esto tiene que ver con Jesús. Con Jesús, amén. Así Entonces es. vemos que este hombre que era samaritano, que se odiaba a los judíos, fue el que vino a dar gracias. Mira lo que hace dar gracias. Es importante. Dar gracias y adorar al Señor acelera lo que tú necesitas. Mira lo que hizo con este leproso que regresó. Si le faltaba un dedo, si le faltaba un pedazo de nariz o lo que fuera, fue restaurado. Fue hecho completo. Los otros fueron sanados, pero se quedaron sin el dedo o lo que les faltaba. ¿No? ¿Y cuántas personas hay que reciben de Dios, reciben el milagro, reciben que Dios en su misericordia lo hace y la fe de la persona, y no se postran en una posición de adorarle, Para servirle recibir. y dar gracias? Para recibir. Es Toda importante. petición de oración debe terminar con acción de gracias y alabando al Señor. Levantando manos santas, Amén. dando gracias y alabando al Señor. ¿Por qué? Porque eso significa fe. Aunque Amén. tú no hayas recibido en lo físico tu sanidad, cuando tú la tomas, así como nosotros oramos aquí, enviamos la palabra, y tú tomas esa sanidad, tú inmediatamente empiezas a darle gracias a Dios y a alabarlo. No te empieces a chequear, porque tú la recibiste en el espíritu y todavía no se ha manifestado en lo físico. Empieza a dar gracias a Dios y vas a ver un milagro. Así Un es. milagro, Eso porque es fe. Eso es fe. Eso es fe. Mire lo que dice aquí en Efesios 5:20, que yo lo anoté cuando estaba meditando en esto. Dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Es importantísimo. Entonces, aquí yo quería leerle Filipenses 4 del 6 al 8, porque esto tiene mucho que ver si tú recibes o no. Amén. Por nada estéis preocupados. Mira lo que hace la preocupación. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Ves? Con acción de gracias. Esa es tu parte. Si tú haces tu parte, ahora viene la parte de Dios, el versículo 7. Mm. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora viene tu parte de nuevo. Ahora Dios te dice lo que tienes que hacer. Ujú. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensar. Aquí el Señor te dice cómo tú tienes que pensar. Te está diciendo los pasos. Todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En eso piensa. Y si nos ponemos a ver esto que dice aquí,
todo lo que es verdadero, la palabra, todo lo que es bueno, la palabra, todo lo que es justo, la palabra, porque a veces hay cosas buenas, pero tal vez no son Hay cosas que son verdades, pero no las puedes pero decir. no las puedes, entonces Y pensar como Dios piensa de acuerdo a su no palabra. las puedes decir porque puede hacer daño. Así es. Una verdad puede hacer daño. Puede hacer daño. Si eres atacada con una enfermedad, no estés llamando a todas tus amistades a decirle. Claro. Es verdad, la enfermedad es verdad, pero hay una verdad mayor que esa, que es la palabra de Dios. Así Y si es. tú empiezas a establecer que tienes esa enfermedad, la estás tomando para ti y es más difícil que se vaya. Sí. Por eso aquí yo creo que está hablando de que pienses en la palabra de Dios que cumple todos estos requisitos y va a cambiar. Y cambia. Cambia la situación. Cambia la situación. Sobrepasa cualquier verdad natural de Y eso reporte. es algo tremendo porque cuando nosotros somos atacados por algo que no nos pertenece, es el diablo tratando de quitarte tu sanidad. Porque tú eres la sana y el diablo viene a tratar de robarte lo que ya Dios te ha dado. Y por eso es que tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. Así Y ahora es. nosotros queremos ver sanidades en el libro de los Hechos, porque hemos tocado ya muchas veces las sanidades de Jesús, 19 sanidades personales que tuvieron un testimonio, porque si Él sanaba a todos, eso no está incluido aquí, o si Él sanó a uno y no hay testimonio, sino dice que sanó a tal persona y no hay testimonio, no están puestos aquí. Hay 19 sanidades personales de milagros que Jesús hizo de persona a persona. Yo los he tocado antes, hemos tocado la semana pasada unas cuantas y ahora tocamos otras cuantas, pero esto significa que 12 de estas 19 dice, recibe de acuerdo a tu fe, o tu fe te ha sanado. Todo tiene que ver con la fe. Mira qué importante es importante. la fe. La fe del reino de Dios. La primera sanidad del libro de Hechos. Este es el principio de la iglesia, Claudia. Los primeros 30 y pico años, 33 años más o menos de la iglesia, y en ese tiempo no tenían el nuevo pacto. Tenían el nombre de Jesús, tenían también al Espíritu Santo y tenían el nombre de Jesús. Amén. Mire las cosas que tenían nada más. Tenían el bautizo en aguas y tenían la Santa Cena en las casas. En ese tiempo no había Se reunían en casas y el poder del Espíritu llenaba la casa. 300 años después fue cuando empezaron con las iglesias, Sí. cuando Constantino. Sí. Antes de eso, las reuniones eran en casa. En casa. Un grupo con alguien dirigiendo, enseñando el viejo pacto, porque todavía no estaba el nuevo pacto. El nuevo pacto ocurrió más de 100 años después, que empezaron las cartas. Sí, sí. Y empezaron a escoger cuáles cartas iban a estar en el nuevo pacto. Pero ellos tenían el viejo pacto, tenían los salmos, las promesas, todo lo que iba, todos los profetas, ellos tenían todo lo que iba a ocurrir con Jesús, que la revelación fue dada a Pablo. Así es. A Pablo. Por eso los evangelios tocan de la vida de Jesús, sus 33 años de vida, y el libro de los Hechos es el cuerpo de Cristo, los apóstoles y el ministerio de Jesús. El libro de los Hechos comienza cuando Jesús se va, pero hasta que Pablo no empieza, que fue como 13 años después, eso no fue inmediato, hasta que el Espíritu Santo no le da la revelación a Pablo cuando fue al desierto. El Espíritu Santo y Jesús le dieron la revelación a Pablo de las cartas paulinas, que es Dios hablando a su iglesia. No sabían la gente exactamente qué había ocurrido en esa cruz. Sabían que él había resucitado, pero no sabían todo lo que hemos aprendido en las cartas de Pablo. Así es. Sí, porque al comienzo lo que ellos hicieron fue irse, como el Señor dijo, al aposento alto, se llenaron, vino el Espíritu Santo,
Y Pedro y los apóstoles empezaron a sanar o a predicar en el nombre de Jesús a un Ellos vieron, Cristo resucitado. lo que pasa es que los discípulos vieron cómo Jesús sanaba. Así es. Y ellos sanaban igual. Ellos recibieron autoridad. Ellos en Mateo recibieron, 10, el ellos Señor les da autoridad. Ellos tenían autoridad, pero no tenían autoridad en el nombre hasta que Jesús nos resucitó. Así es, amén. Porque el nombre que se habla en el viejo pacto es el nombre de Yahweh. El Amén. nombre de Jehová. Éxodo 3:14. Ese es Amén, el nombre así es. que termina siendo el nombre de Jesús. Porque Jesús es Dios. Y en ese nombre que fue dado cuando Él resucitó, el primer nacido de nuevo, Amén. fue Jesús. Así Bueno, es. vamos a ver el primer milagro. ¿Quieres leerlo? Hechos 3, del 1 al 8. Este es el primer milagro de la iglesia, de una iglesia pequeña, una iglesia que acababa de empezar. Dice en Hechos 3, del 1 al 8, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con él en el templo, andando, saltando, alabando a Dios. ¡Wow! Lucas era médico, él escribió este libro de los Hechos, así que él describe este milagro perfectamente bien, con detalles. Él habla de los huesos, de los pies y de los tobillos, todo que se le afirmaron. Así que fíjate que un milagro tremendo. Qué tremendo es esto. Entonces, este milagro, el nombre de Jesús, que Jesús nos dio ese nombre y nos los dio desde Juan 14, 13 y 14, pero no lo empezamos a usar hasta después de la resurrección, pero ya Él preparó. Y todo lo que demandares en mi nombre, Él dice, lo haré, el nombre lo hace. Así es. Si algo demandares en mi nombre, yo lo haré. Amén. Y oyendo este maestro que ya está con el Señor, que él dijo que un hombre que sabía el griego perfecto le dijo, y si algo pides en mi nombre y no lo tengo, yo te lo busco, pero te lo doy. ¿Eso es lo que significa eso? En otras palabras, algo que tú pides en el nombre con autoridad, Él lo busca para que tú lo tengas. Así es. Pero eso tiene que ver con tu fe. Todo tiene que ver Así con es. fe. Así que estamos viendo aquí. Ese nombre nos pertenece, es nuestro. Sí, mira, lee Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de vosotros. Ahí Pedro está hablándoles porque estaban viéndole a él como que, ¿qué ha hecho este hombre? Esta maravilla. Y dice, ¿por qué ponen sus ojos en mí? No, si es el nombre, es Jesús. No soy yo. Y dice, es por la fe en su nombre. Mientras más fe tú tengas en el nombre, porque en Filipenses 2, del 9 al 11 dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese nombre tiene un poder tan tremendo. Mira, sanidades en el nombre, que lo tenemos aquí también. En el nombre pondrán manos sobre los enfermos. Eso eres tú, no solo ella y yo. Así Toda es, persona que ha así es. recibido a Cristo le pertenece poner manos sobre los enfermos y que las personas reciban la sanidad. Así es. A los que creen En su nombre. en su nombre. El nombre lo hace.
Ese nombre es tuyo, es mío. Él nos lo dio a nosotros. En ese Su iglesia. nombre, tú echas la enfermedad fuera tomando autoridad. La autoridad que Jesús le quitó al diablo y se la dio a su iglesia, a ti y a mí. Así es. Y así es como Y funciona. en Juan 14, como usted dice, es que Él dio autoridad en el nombre. Lo que tú demandes en mi nombre, dice la palabra, yo lo haré. Lo que demandes quiere decir que tú vas a tomar autoridad y hablarle a tu cuerpo. O vas a demandar que ese dolor o enfermedad se vaya de tu cuerpo. Tiene que irse porque No me es demanda pertenece. a Dios, no es demanda No. a Jesús. Es demanda a los espíritus de enfermedad, a tu cuerpo que obedezca la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este libro de Hechos, al principio de la iglesia, tenían el nombre. No tenían lo que Tenían tenemos poder. nosotros, la palabra esta del nuevo pacto. Tenían el nombre, Recibieron poder en el recibieron aposento poder, alto. ellos vieron cómo Jesús sanaba, que Jesús no oraba largo por las personas. Decían, ve al estanque Siloé, te lavas. Ve al sacerdote y en lo que iban se Se sanaba. sana. En otras palabras, en ningún lugar, y yo he estudiado los evangelios y el libro de Hechos, en ningún lugar no hay nadie que haya orado una oración larga sobre una persona para que reciba sanidad. Los envían a que le pongan acción a lo que están creyendo. Acción correspondiente. Acción correspondiente y autoridad en el nombre. Y cuando hacen eso, Así es. eso ocurre. Así es. Así que No es automático. no es automático. Hay que meditar en la palabra Hay que y en el meditar, nombre. hay que meditar. Entonces, en Marcos 16, 17 y 18, y estas señales siguen a los que creen. En mi nombre. Jesús. No es Cristo Jesús. Puede ser Cristo Jesús, pero Jesús tiene que estar en el nombre. Amén. Echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en sus manos serpientes. Si una serpiente te pica, tú le haces así como hizo Pablo, y se va. Amén. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y son sanados. Amén. Eso es para ti. En el nombre de Jesús. Y Gloria en a este Dios. libro de los Hechos nos enseña Dios que es su voluntad sanar. Claro que sí. Y por eso le dio a la iglesia, ¿verdad? El nombre para traer sanidades al cuerpo. Es que nosotros tenemos que hacer las mismas obras que Jesús Amén, hizo. así es. Lo dice en Juan 14, 12. Las obras que Él hizo a través de la autoridad en el nombre que Él nos ha dado, nosotros las podemos hacer también. Pero Él las hacía con autoridad y ve y los enviaba a que hicieran, que movieran su cuerpo, que hicieran algo. Nosotros tuvimos una sanidad muy grande la semana tremendo. pasada. El Señor se glorificó. Y se glorificó muy grande con una muchacha que oyó 14 horas de palabra. Así es. Así que fue la palabra y la fe de ella. El oír con fe Así mismo. y accionar. Ella lo que pasó, tenía la fe, pero necesitó ayuda de que uno la sacara para que empezara a poner acción a la palabra. Porque para eso estamos en el Centro de Oración y Sanidad Divina. Para ayudar a las personas. Mira lo que dice Hechos 4 del 29 al 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Autoridad en el nombre. Autoridad en el nombre. Así es. Lee Hechos 5:12. Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico. Unidos. Es muy importante estar unidos en un mismo espíritu. Y ahí dice, y por la mano de los apóstoles, como él usando a los apóstoles. Y dice el 14 y el 16, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre ¡Qué ellos. unción! Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos.
todos eran sanados, todos los que venían a buscar su sanidad, que oían a Jesús, que oían a Pedro, que Pedro predicó una prédica que 3,000 personas se salvaron, la primera prédica que él hizo. Así que en Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes milagros, prodigios y señales entre el pueblo. Este no era uno de los discípulos, este era una persona nada más que hacía milagros. Así que esto es para ti también. Sí. Esto es para ti también. Era una persona Él no llena era del apóstol, poder del él no era Espíritu. ministro, y él hacía maravillas y milagros en las personas. Él no era maestro, él no era pastor, pero estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Si tú te llenas del poder del Espíritu Santo y de la palabra, el Señor te usa. Amén, Él te así usa. es. Mire, en Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Siempre la enseñanza, siempre la palabra y la prédica en Cristo Jesús. Y en Hechos 8, del 6 al 8, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. Oyendo y viendo, Wow. oyendo y viendo. Tenían el que Señor, oír. El Señor respalda su palabra. Mira, hay diferentes señales. dones de sanidades, y en este caso de Felipe, él tenía la unción de sanar cojos y paralíticos y sacar espíritus inmundos. Amén. Por eso es que hay los dones de sanidades. Hay muchas enfermedades. El Señor puede usarte a ti diferente a mí con diferentes sanidades. Sí, correcto. A mí me usa mucho más con el cáncer porque pasé por eso y puedo ministrar a la persona. Pero cada persona tiene más o menos un llamado para un ataque que puede ser usado más que otro. Porque es así, pues, así como funcionaba. Mira lo que dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe era un hombre lleno del Espíritu, y el Espíritu Santo cómo lo usaba. guiaba, lo usaba, y vemos ahí como él, ¿verdad? El Espíritu lo lleva a un camino donde venía. Milagrosamente. Amén. ¿Quieres leer eso? El Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y de acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Él venía leyendo Isaías 53, el versículo 7 y 8, que dice que como oveja al matadero iba Jesús, iba hablando de y él lo no que sabía había de quién estaba hablando. Dice, ¿y de quién me está hablando aquí? Entonces le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me lo enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué importante es la enseñanza, el enseñar la palabra. Y en Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esto es lo que iba haciendo Felipe. Amén. Testificando de Dios, claro, con milagros. Dones de sanidad. Jesús tenía todos los dones de sanidad operando en él. Por ahí diferentes niveles. Y este hombre recibió al Señor, se bautizó, y después Felipe fue arrebatado. Y él fue, el etíope se fue para su lugar. El nivel más alto es ser sanado por fe en la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo no te la puede robar. Una vez que tu fe te desarrolla a un nivel alto por la palabra, es muy difícil que Satanás venga y te robe, porque sabes que tienes que mantenerte en la palabra, porque es la palabra la que te mantiene que no entre esa enfermedad de nuevo. Cuando una persona tiene su fe puesta que a través de una operación recibe la sanidad, tienes que ponerte de acuerdo con ella y orar en ese nivel. Porque el nivel de la fe de la persona nunca es igual. Si tu nivel de fe está que a través de una operación o un médico vas a recibir tu sanidad y tú vas a orar con esa persona, tienes que ponerte tú en ese nivel. Y eso es lo que hacemos ahí en el Eso es lo que centro hacemos. de oración y sanidad Claro. divina, porque no puedes tú, tu fe ser la de otra persona, No. ni obligar a esa persona a que vaya a tu nivel de No fe. lo puede. Así le das a Dios permiso para obrar en esa situación.
Entonces, eso pasó como con Dios, que no quería que Israel tuviera un rey. Ellos quisieron un rey, ya se los dio. Dios les dio lo que pidieron. Es importante saber la voluntad de Dios para así poder recibir lo que Dios dice. Vamos a tocar otras sanidades. Esa primera sanidad fue hecha en el nombre de Jesús. Ese nombre lo puedes usar, te pertenece a ti, pero yo te aconsejo que tú medites en versículos que tienen que ver con ese nombre. Filipenses 2, del 9 al 11, Juan 14, 13 y 14. Esos dos pasajes, tú vas a meditar en ellos para que tú sepas que ese nombre, que es sobre todo nombre, lo Amén. puedes usar con autoridad, porque tienes que tener fe en ese nombre Amén. para que funcione. Bueno, ya vamos a llegar a Pablo, que en el capítulo 9 vemos que empieza este libro a hablar del apóstol Pablo. Su conversión. Sí, porque él era fariseo y él estaba en contra de los judíos. Sí, perseguía a los cristianos. Y Jesús se le apareció en camino a Damasco. Y ahí él dijo, ¿quién eres, Señor? Cuando el Señor le habla, ya lo llamó Señor. Y lo que lo cegó fue la luz. La gloria. Amén. No fue que él fue ciego, era No, tanto tanta luz. la luz, la gloria, que tuvo que venir Ananías y ponerle mano para restaurar Así es. sus ojos. Pero no fue que él se quedó ciego, fue la gloria. Él lo estaba explicando Kenneth E. Hagin, que fue así que el Señor se lo mostró, que fue, tanto fue la gloria, La gloria de Dios. de esa luz, Jesús. que lo dejó que no podía ver. Así es. Y estuvo 3 días en ayuno, Dios preparando el corazón de Pablo, que lo tuvo que cambiar Completo. por completo. Así es. ¿Qué es la parte esa de Dice, Ananías? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Saulo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Escamas que se le habían formado por la luz de la gloria. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Eso es algo tremendo. Algo importante que me llama aquí la atención es, dice, Jesús, como dice, Ananías no era alguien famoso, reconocido, era un hombre discípulo de Jesucristo. Y nuevo. No llevaba tantos años. Y años. Dios le usó para ir a poner manos y sanar a Pablo. Y Pablo tuvo un sueño y el Señor le habló y le dijo que Ananías iba a venir. Así que esto fue todo un plan de Dios trabajando Tremendo. con este hombre que iba a usar grandemente y tenía que trabajar en ese corazón, ¿ves? Para que se entregara. Entonces esta sanidad de Pablo es algo tremendo, y este testimonio de cómo Pablo fue impactado por Jesús, cómo Jesús se le presentó y él lo vio. Lo tumbó del caballo. Y él iba persiguiendo a los cristianos. Y Dios con y cartas. El Señor le dice a Damasco, iba a Damasco con cartas. Así es. Que podía ya decreto llevárselo autorizado, sí. Y Dios lo paró y dice, ¿por qué me persigues? En otra palabra, aquí Jesús está diciendo, el cuerpo y la cabeza somos uno. ¿Por qué me persigues? Así es. Estaba persiguiendo al cuerpo, no a Pablo, pero Jesús nos ve como uno. Así es. Cabeza, Jesús, y nosotros el cuerpo. Cualquier persona que es nacida de nuevo cristiano, Jesús ve, es uno con él. Es uno con él. Así bueno, vamos a hacer de esta sanidad, aunque vamos a tocar nada más que 2 que no nos va a dar el tiempo. se está... Pero la sanidad de Eneas, ¿quieres leerlo? Esto está en Hechos 9, versículo 30, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. De nuevo vemos a Pedro usando el nombre de Jesús. Pero vemos algo, le habló. Levántate.
levántate. No hizo una oración larga. Sí. Levántate, Eneas, Jesucristo te sana. En otras palabras, eres ya sano. Y llevaba 8 años paralítico. Acostado, paralítico. Le dice, levántate y haz tu cama. Y haz tu ponle cama, acción. ponle acción. Y enseguida se levantó. Tremendo. Wow. Es tremendo. Y aquí vemos la sanidad de Dorcas. ¿Quieres leerla? Esta sanidad, había entonces, dice en Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Importante, de la sacó incredulidad, a toda persona que estaba llorando y lloriqueando y lamentándose, lo sacó fuera. Pedro se puso de rodillas y oró. Oró pidiendo dirección al Dirección, Espíritu amén. Santo. No oró por la muchacha, por la No, porque muchacha. ella ya estaba, vamos a decir que estaba muerta. Oró al Señor como dirección, Así mismo. cómo Amén. debía de proceder. Y después le habló al cuerpo. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Le habló ahora al cuerpo. Y ella abrió los Amén. ojos y al ver a Pedro Se incorporó y él dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Oró buscando dirección del Espíritu Santo. Tú puedes hacer eso. Así Pero es. después cuando te viras, toma autoridad. Amén. Esa es la mejor Así es. manera. Así Así es. que le habló al cuerpo, diciendo que se levantara, y Tabita abrió los ojos, gloria a Dios. ¿Cuánto más autoridad tienes tú de tu propio cuerpo de hablarle en el nombre de Jesús a que se alinee a la palabra y echar fuera todo lo que no es de Dios, todo espíritu de enfermedad? Pablo en Listra, mire la sanidad de un hombre imposibilitado de los pies. En Hechos 14:8 vemos esta sanidad que dice que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Había muchos paralíticos que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Eso Porque pasó. aquí lo que pasó fue que Eso el hombre pasó. tenía fe, pero no lo había puesto acción correspondiente a la fe. Amén. Tú puedes tener fe y te quedas como estás si no le pones acción. Pasivo. Y Pablo Amén. sintió del Espíritu Santo que este hombre tenía fe y fue y le dijo, levántate. Ponle acción a tu fe para que se manifieste el milagro. Eso fue lo que pasó en la iglesia. El el viernes. Espíritu Santo, eso es lo que le estaba diciendo. El Espíritu Santo puede percibir y ver. La fe se ve. La fe puedes percibirla, se ve que la persona tiene fe y el Espíritu Santo te guía. Cuando Dice, el fijando en él Espíritu sus Santo ojos. sabe que esa persona tiene fe, puede usar a cualquiera a que le ayude a ponerle activar. acción a tu fe. Porque si no le pones acción a su fe, tú puedes tener toda la fe que quieras. Si no le pones acción, te quedas igual. Así es. Porque la fe es hablarlo y ponerle acción. Si no haces eso, no vas a recibir nada. Así es. Porque así es. Mira lo que dice Hechos 19:11. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Es la unción que había en Pablo. Salía a través de los paños y de los pañuelos y de las ropas que tenía. Fluía. Fluía. Sanador. Así que vamos a hacer uno más, el de Eutico. Eso está en Hechos 20. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, de nuevo la enseñanza, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche, enseñaba horas y horas y horas la palabra.
Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ahí vemos que Pablo estuvo enseñando probablemente 8 o 10 horas. Horas y horas. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. La unción de Pablo que había en su cuerpo, La palabra que se tiró sobre Eutico, causó de que viviera. Pero vivificó su estuvo cuerpo. enseñando el día entero. La 8 palabra, la horas, 10 unción, horas, no pastora. sabemos cuántas horas estuvo enseñando. Y este muchacho se quedó dormido y se cayó de un tercer piso. Pero con todo y eso, Dios es un Dios de milagros. Amén. Y nosotros queríamos ahora dejarte saber que la sanidad te pertenece. Así es. Que tienes que decir: eso es mío, yo lo recibo, y recibir lo que ya el Señor te ha dado y ya ha pagado en la cruz de Calvario. Amén. Hemos tocado ciertas leyes, ciertos versículos clave que hemos tocado para que tú los apuntes y medites en ellos, porque si no meditas en la palabra es muy difícil. Así es difícil. Muy difícil recibir. Y tocamos todas esas sanidades del libro de los Hechos, porque es una enseñanza de que todavía las obras que Jesús hizo las hace hoy. Cualquiera que su puede cuerpo, creer. a través de su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. A través de cualquier persona. No tiene que ser un pastor, no tiene que ser un ministro, puede ser cualquier persona que cree. Amén. Que ponga manos y pueda creer, esa persona recibe la Así es. sanidad. La sanidad siempre viene, pero no siempre se recibe. Amén. No siempre se recibe. Hemos tenido personas en sanidad divina que han ido mes tras mes y no han recibido. ¿Por qué? Porque no le han puesto acción. No le han puesto acción a la palabra, y si no se recibe por fe. Acción a la palabra, nada ocurre. Así que nosotros queríamos orar y hacer la oración de que lo están recibiendo a través de Facebook. Así que envía la palabra, Claudia. Gracias, esa palabra que dice que Él envió su palabra y te sanó. La palabra que Él envió fue a Cristo Jesús, la palabra viva. Ella va a enviar esa palabra y tú te apoderas de esa palabra, y así como ella la envía, tú dices: yo lo creo, yo lo recibo, yo tengo mi sanidad y te doy gracias, Señor, que estoy sano y perdono. Esos son los pasos para recibir tu sanidad, así como ella me va a enviar la palabra. Padre, tu palabra dice que tú enviaste tu palabra, sí, y tu palabra nos sanó, sí, Padre, y nos libró de destrucción. Ahora, Padre amado, yo envío tu palabra. Gracias, ahí, Señor, donde están escuchando esta enseñanza. Hemos hablado tu palabra, hemos enseñado tu palabra y hemos hablado del nombre de Jesús. Así que, Padre amado, ahora enviando tu palabra de sanidad, tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene la habilidad y la vida misma tuya, la vida de Dios. Gracias, Señor. Y ahora tú que estás escuchando, recibe la palabra de sanidad. Sí, apropiate de ella. Y ahora yo te hablo y tú también ahí repite conmigo. Y di: en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad. Y ahora le hablo a mi cuerpo y le digo: cuerpo, sé sano en el nombre de Jesús. Amén. Toda dolencia se va de mi cuerpo y lo echo fuera ahora en el nombre de Jesús. Porque ese nombre tiene poder, sí, mi Dios, y ese nombre me pertenece. Gracias, dilo, Señor. Y yo ahora echo fuera toda enfermedad, toda dolencia, todo lo que esté atacando tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Queda fuera de tu cuerpo y recibe la sanidad. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, si tú nunca has recibido al Señor, si tú nunca lo has hecho, esta confesión, hazla conmigo. Porque va a entrar el Espíritu Santo dentro de ti y vas a ser una hija o un hijo de Dios. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo
que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal, como mi sanador. Y te doy gracias, Señor, que por fe sé que has entrado a mi corazón y soy salvo, soy salva. Y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Si has hecho esta oración, te recomiendo que leas el Evangelio de Juan. Empieza con 10 versículos al día. Pídele al Espíritu Santo revelación y dale gracias a Dios que el Espíritu Santo ha entrado a morar en ti, representando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, entonces si ellos quieren buscar el material, pueden entrar en el webpage. Te puedes conectar a la página web www.lamedicinadedios.com y ahí pues busca las clases previas que están grabadas y también material que puedes ver ahí, CDs, estas enseñanzas que hay. Todas las enseñanzas, que todo lo que aquí se enseña, la pastora tiene todas esas clases, esas enseñanzas, esos CDs, para que tu fe vaya siendo fortalecida y puedas cada vez más recibir con mayor facilidad, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotros. Acuérdate que tu fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y oír, y oír, y oír la palabra de Dios. Amén, así es. Si tú oyes palabra de Dios todos los días, oír, no leer. Si tú oyes palabra de Dios todos los días, tu fe se desarrolla. Puedes llegar a un nivel alto. Amén, así es. Un nivel alto, que es lo que necesitamos para cualquier ataque de enfermedad que viene a atacarnos no se quede en nosotros. ¿No? Uno de los que yo oigo más, confesiones de fe, confesiones de sanidad, constantemente escuchando esa palabra y hablándola. Y hablándola. Yo lo tengo en el carro. Yo también. ¿Por qué? Porque sé que tengo que establecer que soy en Cristo Así todos los días. Amén. Por lo menos parte. Así que gloria a Dios. Bueno, nos despedimos ahora. Amén. Y hasta la semana que viene estaremos de nuevo aquí. Y ahora siempre los dejamos con la palabra. Los cielos y la tierra pasarán. Pero, dice mi palabra. Bendiciones a todos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. No se quede en nosotros. ¿No? Uno de los que yo oigo más, confesiones de fe, confesiones de sanidad, constantemente escuchando esa palabra y hablándola. Y hablándola. Yo lo tengo en el carro. Yo también. ¿Por qué? Porque sé que tengo que establecer que soy en Cristo Así todos los es, días. amén. Por lo menos parte. Así que gloria a Dios. Bueno, nos despedimos ahora. Amén. Y hasta la semana que viene estaremos de nuevo aquí. Y ahora siempre los dejamos con la palabra. Los cielos y la tierra pasarán. Pero, dice mi palabra. Bendiciones a todos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.